Congruencia de triángulos. Ejercicio 1.2, inciso D. En el triángulo isósceles ABC hay dos puntos D y el punto E en los lados congruentes AB y AC. Este lado AB es congruente con el AC, respectivamente. Y BD, el segmento BD, es congruente al segmento CE. Demuestre que, hay que demostrar dos cosas. Número 1, el segmento BE es congruente con el segmento CD. Y número 2, si F es el punto donde se cortan el segmento BE y el segmento CD, entonces BF congruente con CF. Demostración. Toda demostración tiene una proposición y una justificación. En primer lugar, escribiremos las hipótesis, que son los datos que nos da el ejercicio. La primera hipótesis es que el segmento AB es congruente con el segmento AC, al ser un triángulo isósceles. AB congruente con AC. Hipótesis. Segunda hipótesis que nos da el ejercicio. Nos dice que estos lados son congruentes. BD, el segmento BD, congruente con el segmento CE. Hipótesis. Ahora queremos demostrar esto, ¿verdad? Que B es congruente con CD. Paso 2. Entonces, si este es un triángulo isósceles, hay un teorema que me dice que ángulos adyacentes en un triángulo isósceles son congruentes a los lados que son. Si estos dos lados son congruentes, los ángulos adyacentes también. Entonces, el ángulo ABC va a ser congruente con el ángulo ACB. Es decir, este ángulo congruente con este. El ángulo ABC congruente con el ángulo ACB. Y la justificación sería triángulo isósceles. Y el paso 1 justifica, ya que me está diciendo que estos lados son congruentes. Paso 3. BC, segmento BC, congruente con el segmento CB. Entonces BC, congruente con el segmento CB. Observemos que es el mismo segmento, este lado. Y le vamos a escribir la justificación, congruencia del mismo segmento. La estrategia será que, como queremos demostrar que este lado es congruente con este otro, entonces me voy a centrar en estos dos triángulos. Miren, aquí hay un triángulo y aquí el otro. Así que si yo demuestro que estos dos triángulos son congruentes, pues lograré demostrar que BE es congruente con CD. Paso 4. Perdón, aquí es paso 3, aquí paso 4 y este es paso 5. El paso 5 sería que el triángulo DCB es congruente con el triángulo EBC. Y la justificación sería criterio, lado, ángulo, lado. Y los pasos 2, 3 y 4. Entonces observemos que este triángulo es congruente con este otro, ya que este lado es congruente, este de aquí,
Miren, congruente con este por el dato. Estos ángulos también son congruentes, entonces aquí tendría el criterio lado, ángulo, lado. Miren, lado, ángulo, lado. Son congruentes. Y paso 6. BE, segmento BE, congruente con el segmento CD. Congruencia de triángulos. Son congruentes ya que recordemos que si este ángulo, estos triángulos son congruentes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces este ángulo es congruente con este. Así que ya que son congruentes, pues lados opuestos a ángulos congruentes son congruentes, es decir, son los lados respectivos. Y paso 5. Eso era lo primero que queríamos demostrar. ¿Mira? Así que ya demostramos el inciso D1. Vamos a demostrar el siguiente inciso. El siguiente inciso que prácticamente me está diciendo que el segmento BF es congruente con el segmento CF. Eso es lo siguiente que queremos demostrar. Y la estrategia que utilizaré será pues llegar a la conclusión que este triángulo de acá, miren este triángulo, que lo voy a sombrear. Este triángulo voy a llegar a la conclusión que es isósceles. Y al llegar a la conclusión que es isósceles, pues los ángulos de la base van a ser congruentes y al ser congruentes, pues los ángulos opuestos serán congruentes. Y eso nos permite, ya el teorema de los triángulos isósceles nos permite concluir eso. Paso 7. El ángulo EBC, entonces el ángulo EBC, miren, este ángulo, voy a borrar este de aquí porque este ya lo utilizamos, el ángulo EBC, que es este de acá, miren, el ángulo EBC es congruente con el ángulo DCB, entonces el ángulo EBC es congruente con el ángulo DCB. Mira. Este ángulo congruente con este otro. Y la justificación es congruencia de triángulos. Paso 2, 5 y 6, ¿sí? Ya que dijimos que estos dos triángulos eran congruentes, y si este lado es congruente con este por la hipótesis, entonces ángulos opuestos en los triángulos, los ángulos opuestos en los lados correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Así que eso nos permite decir que estos ángulos son congruentes. Paso 8. El triángulo BFC es isósceles. Por el paso 7. ¿Sí? Es isósceles ya que los ángulos adyacentes son congruentes, son iguales. Entonces se concluye que los lados opuestos serán congruentes. Eso es por el teorema del triángulo isósceles. Paso 9. BF congruente con CF. Por el paso 8. Y esto era lo segundo que queríamos demostrar. Con esto queda concluida la demostración.